Hoy presentamos una pieza saga de Arabasta. Es una obra maestra. La saga de Arabasta es una completa belleza. Con un total de 73 episodios, se ha convertido en una de las mejores cosas que he visto en mi vida y que ha hecho completamente oficial mi amor hacia One Piece. Con una historia, un desarrollo de personajes y un lore fantástico demostrándome la magia de este maravilloso mundo y lo increíble que puede ser. Además de por fin llegar a más de 130 episodios, algo que sinceramente jamás creí posible y que estoy muy ansioso de poder seguir descubriendo más sobre este mundo de piratas. ¡Sí! ¡Sí! Pero antes de hablar a detalle sobre el anime, suscríbanse al canal y denle like, que eso me motiva muchísimo. Síganme en todas las redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok, donde subo noticias, opiniones y memes todos los días, además de seguirme en Letterboxd para crear una linda comunidad. Okidoki. Luego de vencer a Arlong y subir por la montaña invertida, Luffy junto a su tripulación se embarcan en una nueva aventura luego de conocer a Vivi, la princesa de Arabasta, la cual tendrá que detener la guerra civil que está por comenzar en su reino y que junto a los Mugiwaras detendrá a Crocodile y su organización criminal antes de que sea demasiado tarde y su reino deje de existir, dando inicio a esta increíble saga. Ahora sí viene lo chido. Hay demasiadas cosas de por qué Arabasta es una obra de arte, demostrándolo desde un inicio con la historia de Laboon, una ballena que siempre está golpeándose frente a una montaña para poder volver con sus amigos, unos piratas que la dejarían ahí junto al guardián del faro para que no corriera ningún peligro, prometiéndole que regresarían por ella, pero después de un tiempo se enteraría de que habían muerto y todos los días trataría de salir de la montaña para volver con ellos. Y como siempre, Luffy, teniendo un gran corazón, se pelea con la ballena para que ahora lo espere a él y tenga un nuevo propósito por el cual vivir. Y en ese momento volveremos a luchar. Y con esta simple trama, One Piece me demuestra el por qué lo amo tanto, teniendo esos pequeños detalles que realmente le dan un toque único al anime, sintiéndose todo ese corazón que le mete su creador, algo que se vería bastante en esta saga. Además, esta trama serviría para conocer a la señorita Miércoles, la cual sirve para una organización de cazarrecompensas llamada Los Barrocos, teniendo como líderes a personas con poderes de la fruta del diablo, y que solo se conocen por nombres clave, utilizando números o días importantes, teniendo cada uno un rango más alto que el otro dependiendo de su letalidad. Y por cuestiones del destino, Luffy y sus amigos se terminan involucrando en un conflicto bélico con la organización, descubriendo que hay infiltrados en sus filas y es nada más y nada menos que la princesa de Arabasta. Y los Sombrero de Paja tendrán que ayudarla a llegar a su isla a cambio de una buena recompensa, pero antes de llegar a Arabasta tenemos dos arcos demasiado importantes como Little Garden y la isla Drum, teniendo mi momento favorito cuando conocemos a Chopper, un personaje que realmente le tenía mucha expectativa, porque aunque no seas fan de One Piece o un conocedor del mismo, te puedo asegurar que por lo menos alguna vez en tu vida has visto a Tony Chopper sin siquiera saberlo, siendo una de las caras más reconocidas de One Piece, y realmente yo quería saber el por qué es tan popular o por qué mucha gente lo ama, y por fin he entendido el por qué. No sé por qué estoy llorando. La historia de Chopper es una de las más conmovedoras y tristes que he visto en toda mi vida, el cómo siempre se ha sentido un inadaptado, alguien completamente raro que está entre dos mundos pero ninguno lo acepta, siendo un reno que comería una fruta del diablo que lo convertiría en un monstruo mitad animal y mitad humano, siendo rechazado por todos, teniendo un trauma con su físico y más en específico por su nariz azul, sintiéndose solo y no confiando en nadie hasta que conocería al Dr. Hiriluk, una persona que lo vería diferente y que incluso lo adoptaría como su hijo, enseñándole sobre medicina, sobre el mundo y sobre los piratas, utilizando su mensaje que es el hacer tus sueños realidad, dándole ese amor y cariño que Chopper jamás había sentido, hasta que termina descubriendo que le quedan pocos días de vida, y al enterarse Chopper termina arriesgando su vida con tal de encontrar lo que parece ser un hongo milagroso que cura cualquier enfermedad. Y en verdad
verdad jamás voy a olvidar el ver a un Chopper completamente destrozado físicamente sosteniendo el hongo que con todo su amor se lo da a su padre adoptivo para que no muera. Es demasiado desgarrador y lo es aún más al saber lo que pasa después. Muere cuando la gente lo olvida. Ese es un verdadero hombre. Ahora siendo adoptado por la doctora Cureja, siguiendo su sueño que es convertirse en un gran médico y honrar la memoria de su padre. Es demasiado hermosa la historia de Chopper y es una emoción indescriptible todo el arco de la isla de Drum, el ver cómo Luffy se aferra en tener a Chopper en su tripulación, el cómo cada miembro lo acepta y le da ese cariño desde un inicio. Y sin duda la más triste es la despedida de la doctora Cureja despidiéndose de la única forma que sabe, cumpliendo el sueño de su mejor amigo, mientras Chopper presencia como el sueño de su padre adoptivo por fin es cumplido. Y es que One Piece significa eso, el luchar por tus sueños y jamás rendirte, tener esa determinación y jamás soltarla, como la historia de Chopper o la pelea de los gigantes. Ya no recordando el por qué siguen peleando, pero lo hacen porque es su pelea. No solo está en juego quién ganará la batalla, sino su honor y su deseo, luchando hasta el final para lograr su meta. Algo que aprendería Vivi a lo largo de todo el arco de Arabasta, estando en constante preocupación todo el tiempo, ya sea por la salud de Nami, la vida de la tripulación o la vida de su pueblo, cargando con un peso tan enorme que no la ha dejado ni siquiera respirar. Siendo Arabasta una isla desierta la cual sufre de una sequía que ha durado 3 años, con el pueblo culpando al rey de todas las desgracias y con una rebelión a punto de atacar para usurpar el trono, estando a nada de una guerra civil, siendo Vivi la única que puede detenerlo y demostrar a todo el pueblo que en realidad el líder de los barrocos, Crocodile, es el único culpable, convirtiéndose en una trama política, algo que realmente nunca esperé ver en One Piece y que me volaría la cabeza. Con Crocodile volviéndose en uno de mis villanos favoritos del anime, hasta ahora siendo muy frío, calculador y que está dispuesto a todo para lograr su objetivo, el cual es crear su propio país y conseguir el Plutón, siendo la única la señorita Domingo, mejor conocida como Nico Robin, quien tiene el poder de una fruta del diablo, creando nuevos miembros de su cuerpo en cualquier parte con una flor, siendo la mano derecha de Crocodile, el cual también es un usuario de la fruta del diablo, teniendo el poder de controlar la arena, dándonos uno de los momentos más importantes para el desarrollo de Luffy, teniendo su primera derrota en todo el anime contra Crocodile, con esa imagen de Luffy atravesado por el garfio y la sangre escurriendo por la arena, estando a punto de morir hasta que es salvado por Nico Robin, devolviéndole el favor luego de derrotar a Crocodile y salvarla uniéndose a la tripulación. Por lo tanto, me quedaré en este barco. Está bien. Y es que la saga de Arabasta, además de tocar temas como la política, lleva más allá el mensaje de nunca rendirte y de hacer lo necesario sin importar el costo, algo muy bien representado en la discusión de Luffy y Vivi, demostrándole que el seguir creyendo que todo saldrá bien y que nadie morirá es algo que jamás pasa en una guerra, y lo mejor es detener el problema de raíz antes de que se pierdan más vidas, con toda la tripulación apoyando a Vivi hasta el final, siendo una escena demasiado hermosa. Las palabras de Luffy y la reacción de Vivi es una escena que realmente me hizo llorar y que termina obteniendo un peso muy significativo luego de todo lo sucedido en la guerra, con personas matándose entre ellos por algo que ni siquiera fue real. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor, por favor. Viendo el cómo una sociedad se destruye por la avaricia de otras personas, y es por eso que cada victoria de los Mugiwara se siente como una victoria para los espectadores, viendo el cómo cada uno, gracias a su determinación y la confianza que se tienen uno del otro, terminan haciendo lo imposible, demostrando de qué son capaces y que realmente son una familia difícil de vencer, logrando terminar la guerra. Pero obviamente al ser piratas lo mejor es que nadie sepa que fueron los héroes anónimos de Arabasta, siendo los Mugiwaras ese tipo de personas que no necesitan el crédito o el dinero para hacer grandes cosas, sino que lo hacen
por el gran corazón que tienen, como el ayudar a Vivi sin obtener nada a cambio o el salvar a Smoker, un jefe de la marina al cual los ha estado persiguiendo todo este tiempo, pero Luffy decide no abandonarlo porque no es esa clase de pirata, remarcando el por qué los sombreros de paja son tan diferentes a otros piratas y por qué han logrado lo que han logrado teniendo un enorme corazón. It was perfect. Perfect. Everything. Y es por esto y mucho más que amo a Arabasta, teniendo demasiados momentos increíbles como la aparición de Ace y la revelación de que es el hermano de Luffy, el sacrificio de Pell que me hizo llorar aunque después veríamos que estaba vivo, y el personaje MVP de la saga siendo Karoo, regalándonos uno de los momentos más conmovedores de todo el anime. Y aunque sí tengo un problema con One Piece, y es el cómo no se toma en serio la muerte de los personajes, haciéndonos sufrir con escenas demasiado poéticas y desgarradoras, y al final gracias al guión termina sobreviviendo sin ninguna explicación, restándole bastante a esos momentos. Pero aún y con todo eso, la saga de Arabasta es una obra maestra con una historia y un desarrollo de personajes que jamás creí ver, y que me deja la vara bastante alta para las siguientes sagas, además de volver a confirmar mi amor por los Mugiwaras y por esta obra de arte llamada One Piece. Porque somos amiguis. Somos amiguis.